Ahora vamos a comenzar con la enseñanza que lleva por título La promesa que llegó en la plenitud del tiempo, de acuerdo a Gálatas capítulo 4 versículos 1 al 7. Y vamos a comenzar así porque hubo un problema con el video y la predicación como tal comenzará un poco más adelante. Bueno, los versículos 1 al 3, Pablo continúa la ilustración de la minoría de edad para explicar la condición del pueblo de Dios antes de la venida de Cristo. En el mundo antiguo, un hijo podía ser legalmente heredero de todo lo que le pertenecía al padre. Sin embargo, mientras el hijo fuera niño, no disfrutaba todavía de la manera efectiva de su herencia. El niño permanecía bajo tutores, guardianes y administradores hasta el tiempo que previamente el padre había señalado. Y en ese sentido, aunque era niño y señor de todo por derecho, en la práctica, ese niño, en su condición, se parecía a la de un esclavo, porque seguía sometido a la autoridad y restricción de sus tutores. Así también dice el apóstol Pablo que antes de la llegada de Cristo, el hombre se encontraba en una etapa de minoría de edad espiritual, bajo esclavitud y sometido a, como dice el verso 3, bajo las cosas elementales del mundo, o como dice la Reina Valera, los rudimentos del mundo. Es decir, a aquellos principios elementales de la religión humana que tanto el judaísmo como en el mundo gentil terminaban reduciendo la relación con Dios a simples reglas, a ceremonias, a esfuerzos humanos incapaces de producir la verdadera libertad del pecado y la relación con Cristo. La ley, en el caso de Israel, tuvo una función real. Era necesaria, ya que custodiaba y preparaba al hombre para recibir a nuestro Señor Jesucristo, como Pablo ya lo había explicado mediante la figura del Paidagogos en el capítulo 3, versos 24 al 25. Pero nunca fue la ley el medio definitivo para alcanzar la herencia prometida a Abraham. El heredero seguía siendo heredero, pero mientras permanecía bajo la tutela de la ley, todavía no disfrutaba de todos los privilegios propios de un hijo adulto. Sin embargo, aquella condición no sería permanente, no sería por siempre. No por siempre estaría el hombre bajo ese paidagogo que es la ley. Así como un padre establecía el momento preciso en que el hijo dejaría la minoría de edad y asumiría la plenitud de su condición como heredero, Dios también había determinado de antemano el momento en que terminaría esa etapa en el hombre, una etapa de preparación. Es por esto que el versículo 4 del capítulo 4 de Gálatas comienza con una de las declaraciones más importantes del pasaje. Dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo. Es decir, llegó el tiempo señalado por el Padre, terminó la etapa de tutela y preparación, y con la venida de Cristo Jesús comenzó la realidad plena de la redención. Esa relación íntima hoy día filial que el hombre tiene con Dios y la herencia prometida en Abraham, con lo cual podemos concluir que la Navidad no comenzó en Belén, comenzó mucho antes que Belén. Amados hermanos, cuando pensamos en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, nuestra mente automáticamente se dirige al tiempo en Belén, al pesebre, a María, a José, a los ángeles, al niño Jesús, a los pastores. Sin embargo, la Escritura nos obliga a mirar mucho más atrás. La historia de la venida de Cristo no comenzó cuando el ángel Gabriel visitó a María, ni cuando se anunció su nacimiento a través de Juan el Bautista, ni siquiera cuando Isaías profetizó acerca de que la Virgen concebiría. La Navidad comenzó donde comenzó la historia humana, en el libro de Génesis, en medio de la tragedia del pecado, en medio de esa sombra de maldición. Gálatas capítulo 4, versos 4 al 7 dicen, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. Hermanos, fíjense que la expresión la plenitud del tiempo que señala el versículo 4 nos enseña que Dios había fijado un momento preciso en la eternidad para enviar a su Hijo. Cristo no apareció simplemente como una reacción improvisada por Dios ante el fracaso del hombre al haber pecado. Cristo no apareció solamente como un plan B, ya que el plan A no funcionó.
Su venida ocurrió conforme al propósito eterno de Dios, anunciado de manera progresiva en la historia. Dios dirigió cada generación, cada pacto, cada promesa, cada acontecimiento hasta que llegó el día señalado. Eso es lo que nos está diciendo el libro de Gálatas capítulo 4, verso 4. Por eso, para entender el significado de Belén debemos seguir la línea de la promesa desde el principio. Y la verdad central de este mensaje, hermanos míos, es esta. En la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo prometido para vencer a Satanás, para cargar nuestra maldición y para convertirnos en hijos de Dios a todos aquellos que creímos en Él. Sigamos entonces a través de este estudio los 4 grandes movimientos de su promesa. Primero, su nacimiento en medio de la maldición. Segundo, su desarrollo a través de la historia. Su cumplimiento en Jesucristo y su aplicación a todos los que creen. Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo. Y con esto entramos en el primer versículo y en el primer punto de esta mañana. La promesa nació en medio de la maldición. Para encontrar la primera promesa de Cristo debemos volver, como les dije en un comienzo, a Génesis y precisamente a los capítulos 1, 2 y 3. Y haciendo un breve resumen de los capítulos, en el capítulo 1 del libro de Génesis vemos que Génesis presenta a Dios eterno, todopoderoso y santo, creando el universo y todo lo que hay en él. El Dios Trino, el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo hizo todas las cosas en 6 días. Y la corona de su creación fue finalmente el hombre, su creación más sublime, creado a su imagen y a su semejanza. Luego vemos en Génesis capítulo 2 que se concentra nuestra atención en el hombre y la mujer. Dios lo puso sobre la creación, les concedió dominio sobre la creación, les permitió disfrutar de la comunión con Él, una comunión pura y santa, y eran portadores de la imagen de Dios. Vivían bajo su cuidado paternal y no existía una barrera entre Dios y el hombre. Pero en Génesis 3 vemos la catástrofe más profunda de la historia humana, la caída. Con lo cual les invito a que continuemos escuchando el mensaje predicado el día domingo en nuestra iglesia. La catástrofe más grande de la historia de la humanidad, hermano, no es lo que pasó con los judíos y los alemanes. La catástrofe más profunda de la historia de la humanidad es la caída del hombre. Allá en Génesis 3. Satanás, en ese huerto perfecto, se presentó en medio de la serpiente, por medio de la serpiente, engañando a Eva, y Adán y Eva finalmente empezaron a desconfiar en Dios. Cuando la serpiente les dice, obviamente son palabras de Satanás, diciéndole con que Dios os ha dicho. Dios no quiere que sean como ellos. Él sabe que si tú comes de ese fruto, vas a ser igual que Dios. Y hermano, qué increíble, el mismo engaño que hoy día vemos en el hombre. Empezamos a dudar de la bondad de Dios. Empezamos a dudar de que Dios es bueno. No es que Dios es malo. ¿Cómo Él permite las guerras? ¿Cómo Él permite el pecado? ¿Cómo Él permite que los niños sufran? Si Dios es bueno, hermano, Él siempre ha sido bueno y siempre lo será. Dios estaba protegiendo a Adán y Eva de esa maldad, pero fíjense cómo Satanás puso esa mentira en su corazón y ellos creyeron la palabra de la serpiente en vez de creer la palabra de Dios. Hoy día, ¿cuánta gente, hermano, está desviada en el mundo? Está yendo por caminos que, hermano, traen solamente malas consecuencias en sus vidas porque han creído la palabra de la serpiente. Con que Dios te ha dicho que tienes que ser así, con que Dios te ha dicho esto otro, y no creen en la palabra del Señor. Hermanos, ellos desobedecieron el mandato de Dios y por intermedio de su rebeldía en contra de Dios, ellos introdujeron el pecado y la corrupción y la muerte en la humanidad. Y producto de ese pecado, la creación entera quedó sometida bajo esa maldición. Desde entonces, hermanos, fíjense que todo empezó a morir. Todo empezó a morir. Ellos fueron creados para ser eternos. Ellos fueron creados para vivir eternamente con Dios. Pero cuando pecaron, entonces el hombre empezó a morir. Y fíjense, hermano, y todo muere. Mueren los cuerpos. Se rompen relaciones a través del pecado. Se corrompen las sociedades. Se corrompen los que lideran esas sociedades. La creación, inclusive, hermano, dice la Escritura que está gimiendo, esperando la redención, esperando que Jesús vuelva y reine. Por lo tanto, hermano, Dios pronunció un juicio sobre estos culpables. Fíjense, hermano, que ahí en Génesis 3 vemos que la serpiente fue maldecida. La mujer, por otro lado, iba a experimentar dolor en su maternidad, iba a parir con dolor. Además, iba a tener
conflictos matrimoniales. Es por eso que dice, tú querrás enseñorearte de tu esposo, pero él tendrá señorío sobre ti. Y de ahí vienen, hermano, los problemas que tenemos matrimonialmente, desde Génesis. El hombre iba a trabajar la tierra y el trabajo no era la maldición, lo que era la maldición, porque el trabajo fue creado antes de la caída. Hermano, la consecuencia es que hoy día vamos a sudar, es que hoy día nos vamos a cansar, es que hoy día va a doler porque van a salir espinos y cardos y va a ser cansador. Y finalmente, hermano, vamos a volver a la tierra, vamos a morir, vamos a volver de donde fuimos tomados. Por lo tanto, hermano, el pecado no fue un tropiezo pequeñito en la historia del hombre. No fue una debilidad que se pueda excusar. Fue una rebelión contra el Rey del universo. Fue, hermano, el pago que recibimos a través de ese pecado fue la muerte. Por lo tanto, Adán y Eva, hermano, pasaron de la comunión con Dios al alejamiento de Dios. Pasaron de la inocencia santa a una culpa pecaminosa. Pasaron de estar en el paraíso ahora estar en el exilio. Sin embargo, hermano, en medio de ese juicio, hermano, en medio de ese juicio, en medio de esa condición del hombre apartado de él, en medio de esa caída tan fea que el hombre tuvo, dudando de Dios y rebelándose en contra de Dios, es que aparece esta promesa. La promesa no está en el capítulo 4 de Génesis. Hermano, la promesa está en el capítulo 3. La promesa está en la maldición que Dios da a la serpiente. Génesis 3:15 le dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Y fíjense lo que dice a continuación. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. ¿Qué está diciéndole a la serpiente, hermano? Finalmente que él iba a ser vencida. Hermano, la serpiente va a ser pisada por esa simiente que es nuestro Señor Jesús. Antes de terminar de pronunciar la maldición a la serpiente, antes de vestir a Adán y Eva de esos cueros, matando a estos animales, antes de expulsarlos del huerto del Edén, Dios anunció que vendría un Salvador. Hermano, cuán misericordioso es nuestro Señor. Que aunque estemos en pecado, que aunque nos hayamos equivocado, Él aún así nos hace una promesa. Dios no hizo esa promesa porque nosotros hayamos sido buenos con Él, porque le hayamos buscado un poco, porque pasaron unos años que nosotros clamábamos a Él. No, Él hizo la promesa mientras estábamos en el pecado. Por lo tanto, no esperes ser perfecto para venir a Él. Nadie es perfecto. Ni siquiera Adán y Eva pudieron serlo, estando en el paraíso. No, fíjense cómo Adán pecó estando en el paraíso. Muchas veces nosotros decimos, yo me quiero cambiar de casa porque este lugar es tan mala influencia para mis hijos. Hermano, Adán pecó en el paraíso, en el mejor barrio que puede existir y que ha existido y que existirá. En cambio, el Señor Jesús fue fiel en un mundo lleno de maldad y pecado. No depende del lugar. No depende de la influencia que tú tengas. Depende de tu relación con el Salvador. Hermano, la gracia habló en medio del juicio. El corazón misericordioso de Dios se manifestó cuando nosotros no teníamos nada que ofrecer. Nada. Nada que reclamar, ningún mérito que presentarle. Inmediatamente después de haber pecado en contra de Él. Y esta, hermano, es la primera promesa del Evangelio, anunciada a través de la descendencia de la mujer. Y resulta llamativo, hermano, que se hable de la simiente de la mujer, porque normalmente la descendencia se identifica a través de la línea del varón, pero la Biblia dice, tu simiente, con la simiente de la mujer. La expresión todavía no explica todo el misterio del nacimiento virginal, pero porque a este punto quiero que volvamos. En un comienzo yo les manifesté que Dios fue de manera progresiva revelando su plan de redención. Por lo tanto, en el momento en que Adán y Eva pecaron, se rebelaron contra Dios, y luego Dios declara este juicio en contra de la serpiente y le promete que vendrá alguien que la pisará en la cabeza y solamente la serpiente iba a morder su talón. Está revelando por primera vez el Evangelio. Pero fíjense
que en este momento ellos no conocen todo el misterio del nacimiento virginal del Señor Jesús, no conocen siquiera cómo se va a llamar, no conocen siquiera de qué tribu va a venir, de qué descendencia. Lo único que saben, Adán y Eva, es que llegaría de la simiente de la mujer alguien que iba a pisotear la cabeza de la serpiente. Por lo tanto, de manera progresiva, Dios va revelando su plan de redención. Él no lo revela de un sopetón, Él no le muestra toda la genealogía, sino que Él va de manera progresiva. Le hace una promesa, primero el Evangelio. La serpiente iba a ser vencida. El vencedor vendría verdaderamente como un ser humano nacido de mujer, y su llegada se caracterizaría por estas cosas extraordinarias. Por lo tanto, hermano, el lugar donde aparentemente comenzó la victoria de la serpiente se convierte finalmente, por la gracia soberana de Dios, en la línea en donde vendría su vencedor. La serpiente logró engañar a Eva y Dios decretó que a través de esa misma Eva iba a vencer a la serpiente. Dios también, hermano, anuncia una enemistad permanente. Ahí en el verso 15, cuando dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, y fíjense lo que dice luego, y entre tu simiente y su simiente. Por lo tanto, la caída, y desde la caída, hermano, la historia de la humanidad está marcada por un conflicto, por una enemistad. Y pondré enemistad. ¿Quién puso esa enemistad? Hermano, es Dios. Dios puso esa enemistad, y esa enemistad es de dos reinos. Por un lado están quienes permanecen bajo el dominio del maligno, bajo el dominio de esa serpiente, y por otro lado están quienes pertenecen al reino de Dios, por su gracia. De hecho, el mismo Señor Jesús, hermano, ahí en Juan 8:44, ¿cómo es que llama a estos fariseos? Les dice, ustedes son de su padre, el diablo. Ustedes son de su padre. No le dice, ustedes no son de nadie. Ustedes están en el limbo. Ustedes tienen que definirse si van a ser de mi lado o del lado de la serpiente. No, inmediatamente los identifica como de su padre, el diablo. ¿Por qué? Porque su deseo quieren hacer. Porque quieren hacer lo que él hace. Porque en su interior, en su esencia, hermano, él es un asesino, dice la Escritura. Y no ha mantenido la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de mentira. Satanás es un asesino. Hermano, ¿qué creen ustedes que quería conseguir con Eva en el huerto del Edén? Quería matarla. Él sabía que iba a suceder. Él quería matar a Eva, él quería matar a Adán. Él nunca ha querido lo bueno para ti. Déjame decirte, él lo que quiere es llevarte a la muerte eterna. Él es un asesino. Y el mismo Señor Jesús los identifica como de un lugar en enemistad con Él. Ustedes son de su Padre, no son de mis ovejas. No existe, hermano, una humanidad espiritualmente neutral. No existen las personas que son naturalmente buenas. No, por naturaleza, desde que tú naciste de tu padre y de tu madre, eres un hijo de ira, eres un hijo de desobediencia y necesitas ser trasladado al dominio del dominio de las tinieblas, al reino del amado Hijo del Señor Jesús. Como dice Colosenses 1:13, porque Él nos libró, dice, del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él nos trasladó, por lo tanto, antes nosotros, como los colosenses, éramos de ese reino. Por lo tanto, siempre hay enemistad. Pero además, hermano, la promesa comienza hablando de manera colectiva de dos descendencias, para concentrarse finalmente en una sola. Dice el verso 15, nuevamente vuelvo ahí, en Génesis 3:15, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente, él te herirá en la cabeza. O sea, ya no habla de la simiente como los descendientes de la mujer, sino que ahora pasa a un individuo. Él te herirá en la cabeza. Por lo tanto, de la descendencia de la mujer, hermano, surgiría un individuo particular que aplastará la cabeza de Satanás. Y la imagen, hermano, de cuando dice que te herirá en la cabeza. En el texto original la idea es de un pie que desciende sobre la cabeza de una serpiente y destruye su poder. Hermano, si usted se analiza una serpiente, la única forma de matar a la serpiente, ¿cuál es? Aplastando su cabeza. Todos hemos visto videos, todos hemos tenido la experiencia de poder ver cómo aquellos que saben manipular serpientes no las manipulan de la cola,
No le cortan la cola para matar a la serpiente, buscan su cabeza. Porque con la cabeza es que muerden, con la cabeza es que matan. Y la única forma de poder matar a una serpiente es pisando su cabeza. Hermano, el tentador que había introducido el pecado, que había introducido la muerte, sería finalmente vencido. Vendría uno, dice la Escritura, que destruiría las obras del diablo, que rescataría a los pecadores y él abriría nuevamente un camino a la presencia de Dios, ese camino que fue roto a través del pecado. Y la forma de la maldición, hermano, sobre la serpiente y cómo Dios maldice a la serpiente nos refuerza precisamente esta verdad. En Génesis 3:14, un versículo anterior al 15, dice: y el Señor Dios dijo a la serpiente: por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Déjame decirte que Dios creó a la serpiente o volando o caminando, pero no arrastrándose. Hoy día las serpientes se arrastran porque fueron maldecidas, porque ella permitió que Satanás la usara como un instrumento. Y Dios condenó a la serpiente. Arrastrarse sobre el vientre, además, hermano, expresa humillación. Y comer o lamer el polvo es una figura que nos muestra bíblicamente una derrota, pero una derrota total. Más explícito todavía es Miqueas 7:16, cuando dice: verán las naciones y se avergonzarán de todo su poderío. Se pondrán la mano sobre la boca, sus oídos se ensordecerán. Escuche bien, lamerán el polvo como la serpiente. Comerán los reptiles de la tierra, saldrán temblando de sus fortalezas. Al Señor nuestro Dios vendrán llenos de miedo y temerán delante de ti. Fíjense la figura que presenta Miqueas, hablando de la derrota y la humillación de las naciones delante de Dios. Se arrastrarán como serpientes, lamerán el polvo. No por nada, hermano, hemos visto películas en donde el bueno le dice al malo: te haré comer polvo. Es una imagen de humillación. Y aquí el contraste, hermano, y la conexión, más bien dicho, es con Génesis 3:14, es fuerte. Ser como la serpiente, dice Miqueas, finalmente está invocando lo que sucedió en el huerto del Edén. Lamer el polvo representa esa humillación, esa derrota ante el poder glorioso de Dios. Comer polvo. Por lo tanto, hermano, cada serpiente que se arrastra el día de hoy recuerda a nosotros y a ellas mismas esa degradación, esa derrota de Dios y que Dios decretó sobre Satanás. Así que cuando veas una serpiente, di gloria a Dios, porque un día Satanás será aplastado. Bueno, ya lo fue. Ya lo fue. Pero para todos aquellos que veían la serpiente, recordaban que un día esa promesa se iba a cumplir. Y así como el arco iris recuerda la promesa de Dios de no volver a destruir la tierra a través de un diluvio, la serpiente, hermano, recuerda que el reino del maligno tiene sus días contados. No obstante, esa victoria, hermano, tendría un costo, porque dice el versículo 15, al final del versículo 15, y tú, hablándole a la serpiente, lo herirás en el talón, o en el calcañar, como dice la Reina Valera. El vencedor aplastaría la cabeza de la serpiente, pero sería herido al hacerlo. Y desde la primera promesa, hermano, vemos y aparecen juntos el sufrimiento junto al triunfo del Señor Jesús. Satanás heriría al Salvador, pero esa herida no sería definitiva. Cristo, en cambio, daría al enemigo el golpe mortal, la cabeza. Por lo tanto, la cruz, hermano, cuando el Señor Jesús fue crucificado, parecía victoria de las tinieblas. Parecía como si Satanás hubiese vencido. Parecía como si el Mesías hubiese sido derrotado. Estaba siendo mordido en su talón. Pero fue precisamente el instrumento que Dios usó soberanamente por el cual el príncipe de este mundo fue juzgado. Durante muchos siglos, hermano, esa fue toda la revelación que los seres humanos tenían acerca del Salvador que vendría. Venido de una mujer, sufriría el conflicto y vencería a la serpiente. Esa era la única revelación que tenían. Era una promesa muy breve, pero que contenía una esperanza inmensa para el hombre. Porque contenía perdón, contenía restauración, contenía
victoria sobre el pecado. Y también contenía recuperar ese paraíso que una vez perdió a través del pecado. Y aquí comienza realmente la historia de la Navidad, hermano. No es antes, no es en Belén, no es cuando el niño Jesús nació y van ahí a visitarlo y le llevan sus regalos. No, hermano, el mensaje de Navidad comenzó en Génesis 3:15. En Génesis 3:15. Hermano, la Navidad no comienza en un ambiente sentimental, en un ambiente espiritual, sino ante esa necesidad desesperada de pecadores que necesitan un Salvador porque están bajo maldición. Todo aquel que está sin Cristo está en desesperación. Está corriendo riesgo. Está bajo un reino maligno que lo tiene sometido al pecado. Por eso tú no puedes dejar tu pecado. Por eso que tú sigues pecando, porque tu padre es Satanás. Porque estás en el reino de las tinieblas. Y necesitas el Salvador, que es el Señor Jesús, que te traslade al reino del Señor Jesús. Por eso, hermano, esa promesa fue revelada y fue complementada a través del tiempo, donde Dios fue dando más revelación de su plan redentor. Por lo tanto, la promesa se desarrolló a través de la historia. Y es por eso, hermano, que Dios no entregó la información toda de una vez. A lo largo del Antiguo Testamento fue estrechando como un embudo progresivamente la línea de la promesa hasta llegar al Mesías. Era como si el Señor Jesús dibujara generación tras generación un retrato cada vez más definido del Redentor. Primero, sabemos que sería descendiente de una mujer, eso lo sabemos a través de Génesis. Luego descubrimos la familia, luego descubrimos la tribu, luego descubrimos la casa de la que vendría, la naturaleza de su nacimiento, su identidad y la clase de obras que él realizaría. Y es por esto que los invito a ver un barrido en la Escritura de cómo Dios fue dibujando esta descendencia, este retrato del Mesías. Ya vimos Génesis capítulo 3, vimos la promesa en el versículo 15, en donde le hace esa promesa a Satanás. Luego en Génesis capítulo 2, hermano, Dios llamó a Abraham y prometió hacer de él una gran nación y bendecir en él todas las familias de la tierra, como ya lo hemos visto, ese era el argumento que usaba Pablo, ¿cierto?, en el capítulo 3. Luego en el capítulo 22, verso 18, volvió a decirle Dios a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. El descendiente que aplastaría a la serpiente saldría entonces a través de la familia de Abraham. Y su bendición, hermano, no quedaría limitada a una sola nación. Dice, a todas las naciones, alcanzaría pueblos de toda lengua, toda tribu, todo lugar. Entonces eso ya va complementando un poco más ese retrato del Mesías. Luego en Génesis capítulo 15 nos muestra la certeza de esa promesa cuando veíamos, cierto, que en el mundo antiguo quienes establecían un pacto entre ellos podían partir animales, ponerlo a cada costado, caminar entre esa parte de los animales partidos, cierto, y muertos obviamente. Y al caminar entre ellos declaraban simbólicamente que ellos aceptaban sufrir lo mismo que los animales si ellos rompían su pacto. Pero cuando Dios hizo eso y confirmó su pacto con Abraham, recordamos lo que sucedió. Lo hizo caer en sueño. Y finalmente quien pasó por entre medio de los animales fue solamente Dios. Con lo que vemos, hermano, que Dios hizo un compromiso consigo mismo. Hizo un compromiso consigo mismo. No hizo ninguna encomienda ni ninguna condición a Abraham para que fuera bendecido. Por lo tanto, hermano, la promesa no descansaba en la capacidad de Abraham de ser fiel para cumplir esa promesa, sino en la fidelidad inmutable de nuestro Dios. El Señor se comprometió consigo mismo a llevar ese castigo si él no cumplía su plan. Y después, hermano, la línea se hizo todavía más específica. En Génesis capítulo 26 vemos que la promesa seguiría por Isaac, no por Ismael. Luego en Génesis 28 nos enseña que seguiría por Jacob, no por Esaú. Luego en Génesis 49:10 nos señala la Escritura que vendría de la tribu de Judá. El cetro no se apartará de Judá, dice Génesis 49:10, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él sea dada la obediencia de los pueblos. Así, hermano, la simiente sería descendiente de mujer, de Abraham, de Isaac, de Jacob y de Judá.
¿Se da cuenta cómo va estrechándose ese embudo y nos va señalando quién aplastaría la cabeza de la serpiente? Más adelante Dios señaló una casa real de la que él saldría. En 2 Samuel 7:12 prometió Dios a David: cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Él edificará mi casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Por lo tanto, hermanos, la profecía tenía una referencia cercana a Salomón, pero sobrepasaba a Salomón porque ningún rey, hermano, meramente humano podía reinar para siempre. Dios anunciaba al hijo mayor de David, al rey definitivo, cuyo trono jamás tendría un término. Luego en el Salmo 89 vemos confirmada, ¿cierto?, esa expectativa. Dice: yo he hecho un pacto con mi escogido, he jurado a David mi siervo, estableceré tu descendencia para siempre y edificaré tu trono por todas las generaciones. Selah. Por lo tanto, el descendiente prometido sería llamado el primogénito de Dios, el más excelso de los reyes de la tierra. Y nota algo, hermano: David murió y su cuerpo vio corrupción. Sus hijos también murieron. Por eso la promesa, hermano, no se cumplía en David. La promesa exigía la llegada de un rey eterno, alguien sobre quien no iba a haber muerte, que no pudiera ejercer dominio definitivo sobre él. Deuteronomio 18 agrega que el Salvador sería un profeta como Moisés. Dice en el versículo 15: un profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará el Señor tu Dios. A él oirán. Era un profeta. Fíjese cómo va definiendo aún más exactamente ese retrato del Mesías. Luego en el verso 18 al 19 dice: un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mande. ¿Y no el Señor Jesús nos dijo eso? Que yo no hablo nada de que el Padre no me mande, lo que Él me dice yo hablo. Y sucederá que cualquiera que no oiga mis palabras que Él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Hermano, no sería solamente un rey que gobernaría, sería también el portavoz perfecto de la palabra de Dios. Sería un profeta, hablaría la verdad de Dios con la autoridad absoluta y el pueblo tendría la obligación de oírlo. En él, hermano, se uniría la revelación de Dios y el gobierno de Dios en una sola persona. En el Mesías, Dios gobernando y Dios declarando su revelación. Isaías, hermano, nos lleva un poco más a claridad de esa promesa en Isaías 7:14, cuando dice: por tanto el Señor mismo les dará esta señal, una virgen concebirá. Y aquí se abre un poco el entendimiento de por dónde vendría el Mesías, y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Manuel. Ese descendiente de la mujer que fue profetizado en Génesis 3:15, hermano, entraría al mundo mediante la concepción milagrosa de una virgen. Y además dice que se llamaría Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Por lo tanto, no sería un simple héroe humano asistido por Dios, así como un Avengers. No, es Dios con su pueblo, Dios con nosotros. Es la presencia de Dios en nosotros. Isaías 9, luego capítulo 9, versos 6 al 7, porque un niño nos ha nacido, dice, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Fíjense que aquí agrega también más revelación, porque dice que un niño nacerá. ¿Y qué es lo que habla eso? Que este Mesías iba a ser un hombre, pero además agrega: hijo nos ha sido dado. Y el hijo, el que sea dado, hermano, ¿sabe lo que apunta a ese término, a esa palabra en el original? Es que Él es eterno. Él no comenzó a vivir ahí cuando nació en Belén. Él fue dado porque preexistía con Dios. Por eso dice: nos ha sido dado. El gobierno descansaría sobre sus hombros y su reino de justicia y paz no tendrían fin. El descendiente entonces de la mujer sería plenamente hombre, pero también sería plenamente Dios, completamente Dios, poderoso. Por lo tanto, hermano, la Escritura también anticipó su victoria, que pasaría por el sufrimiento.
Todos recordamos Isaías 53, ¿no? Isaías 53, que fue escrito en el año 740, 680 a.C., más o menos, dijo que sería herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. La herida del talón anunciada en Génesis, hermanos, se revela ahora como un sufrimiento sustitutivo. Nuestro Señor Jesús iba a ser molido, nuestro Señor Jesús iba a ser crucificado, nuestro Señor Jesús iba a sufrir, nuestro Mesías. El siervo recibiría el castigo que correspondía al pueblo. No sufriría por sus propios pecados, como dice Isaías 53, porque no tendría ningún pecado. Sería llevando la culpa de otros, como un cordero sería llevado al matadero. Y no abriría su boca. Imagínense cómo nos pinta este retrato del Mesías. Y observe, hermano, la unidad de toda esta revelación. Ahí en pantalla pueden ver un cuadro en donde podemos ver que el Antiguo Testamento no presenta una colección desordenada de predicciones religiosas. Traza una sola línea, desde la mujer hasta Abraham, de Abraham a Isaac, de Isaac a Jacob, de Jacob a Judá, de Judá a David, de David a una virgen de su casa, y de esa virgen a un niño que sería Dios con nosotros, que sería profeta, que sería rey, que sería siervo, que sería ese siervo sufriente. Siglo tras siglo, Dios, hermano, preservó la promesa hasta que llegó a la plenitud del tiempo. Y es ahí en donde resuenan las palabras del versículo 4 del capítulo 4 de Gálatas, la plenitud del tiempo. Esto, hermano, debe fortalecer nuestra fe. El Señor gobierna incluso, hermano, cuando parece Él estar en silencio. El Señor gobierna incluso cuando parece que hay una derrota aparente. Porque cuando el Señor Jesús estaba en el madero colgado, muriendo, muchos de nosotros podríamos haber dicho, fracasó. Él no era el Mesías. Él no era Dios. Mi fe decae. Hermano, cuando vemos las cosas negras en nuestra vida, cuando vemos que el campo no florece, que las vides no dan fruto, cuando vemos que los campos se secan, no desconfiemos de Dios. Él sigue soberanamente guiando la línea de su plan, el cumplimiento de su plan. Estoy seguro que en esos 400 años de silencio entre Malaquías y Mateo, hermano, muchos creyeron que el Señor Jesús había muerto. Pero Él estaba esperando los planes de su Padre. Hermano, entre algunas promesas y su cumplimiento transcurrieron siglos, pero ninguna palabra cayó a tierra. Todo fue cumplido. Nosotros generalmente medimos la fidelidad de Dios por la rapidez con que Dios responde, y si no responde rápido, nosotros decimos que Dios entonces no está, no existe, Dios no me escucha. No, hermano, la Biblia mide la fidelidad de Dios por la fidelidad en cumplir sus promesas, porque Él va a cumplir su promesa. La espera nunca significó que Dios nos haya olvidado. Dios estaba preparando la historia, paso a paso, para la llegada de su Hijo. Dios estaba preparando, paso a paso, hasta que un día Él se humanaría, Él se haría un hombre y vendría a salvar aquello que Dios le dio. Por lo tanto, hermano, ¿quién es entonces esta simiente? Pablo responde directamente en Gálatas 3:16, cuando él dice, ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice ya las descendencias como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, y a tu descendencia, decir Cristo. El descendiente prometido es Jesucristo. La simiente es Jesucristo, de aquella que habló Dios condenando a la serpiente allá en el huerto del Edén. Ese Señor Jesús, todas las líneas de la revelación convergen en nuestro Señor Jesús. Él es el cumplimiento de toda la promesa. Él es el ungido que cumple lo prometido a la mujer, a Abraham y a David. Por eso, hermano, el Nuevo Testamento, que parte en el libro de Mateo, comienza de una manera que a primera vista puede parecernos poco emocionante en el versículo 1 del capítulo 1. Cuando dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. En decir, ahora entiendo por qué Mateo comienza así. Sí, hermanos, porque esas palabras constituyen un anuncio majestuoso de que Mateo está diciendo, hermano, que la espera terminó. Jesús llegó, el cumplimiento llegó, el tiempo llegó. Ya no tenemos que esperar más.
Porque llegó esa promesa en Génesis 15, llegó y está con nosotros. Jesús, hermano, pertenece a la familia de Abraham y Él tiene el derecho real de la casa de David. Hermano, lo está anunciando la llegada de esa promesa en Génesis 15. José, aunque no participó físicamente en su concepción, hermano, no era hijo el Señor Jesús de José carnalmente, pero sí lo era políticamente. José era descendiente de David también, al igual que María, y él transmitió legalmente el derecho al trono. María, hermano, como ya les dije, era descendiente también de David y le dio verdaderamente la humanidad que el Señor Jesús tenía. Por lo tanto, Mateo 1:18 explica que antes que María y José se unieran, ella fue hallada encinta, es decir, embarazada, por la obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, el nombre de Jesús, que significa Yahvé salva o el Señor salva, es finalmente el reflejo de quien estaba llegando. El problema fundamental de nosotros, hermanos, como humanos, no es que tengamos pocas oportunidades laborales, no es que no tengamos riqueza, no es que no tengamos recursos, no es que no tengamos educación o acceso a la educación. El problema más grande de la humanidad siempre ha sido el pecado. El pecado en el que caímos en Génesis capítulo 3. Porque ese pecado produjo condenación. Y esa condenación es lo que movió a Dios a enviar a su Hijo a su pueblo. Porque el Señor Jesús, hermano, no vino a hacerte más respetable. El Señor Jesús dice, libro de Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué se perdió? Aparte de la creación, aparte del paraíso, nosotros estábamos perdidos. No vino el Señor Jesús meramente a ofrecerte un ejemplo moral a quien seguir. No vino el Señor Jesús a despertar en ti un sentimiento esta mañana para que tú llores y pases adelante llorando en tu corazón, siendo un religioso más. No vino a mejorar temporalmente tu vida. Vino a rescatarte de la culpa. Vino a rescatarte del dominio del pecado. Vino a rescatarte finalmente de la presencia de Satanás en tu vida. Mateo declara que todo esto sucedió para cumplir la palabra del profeta Isaías en Mateo 1:22. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta diciendo: He aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Y aquí encontramos, hermanos, las dos afirmaciones de Gálatas 4:4. Por cuanto vino de la plenitud del tiempo, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Dios envió a su Hijo y éste nació de la mujer. Y ojo, hermano, fue enviado porque existía eternamente con el Padre, como le dije anteriormente. Nació porque asumió esa naturaleza humana de manera verdadera. No dejó de ser Dios cuando se hizo hombre, ni su humanidad fue una apariencia, sino que fue una persona real. Plenamente Dios y plenamente hombre. Pablo, hermano, además dice que nació bajo la ley en Gálatas 4:4. Nacido bajo la ley, termina este versículo. Y esto nos revela algo también tan maravilloso y profundo a la vez. Porque ese Dios todopoderoso, ese Dios que es el legislador, ese Dios que decretó la maldición sobre el pecado y sobre el pecador, se sometió a esa misma ley. Se sometió a la ley que él mismo había dado. Jesús nació dentro del pueblo de Israel. Fue circuncidado como lo decía la ley. Obedeció perfectamente cada mandamiento y cumplió toda justicia en su vida. Por lo tanto, hermanos, ese Mesías, ese Dios todopoderoso que se hizo hombre, que se humanó, donde Adán desobedeció, él fue obediente. Donde Israel fracasó, Cristo permaneció fiel. Donde vivió la vida perfecta que nosotros no pudimos vivir, hermano, él la vivió. Porque solo un sustituto sin pecado podía cargar el pecado de los pecadores. Pero para salvarnos, hermanos, no bastaba solamente con que él naciera y se hiciera hombre. Simplemente por aparecer en un pesebre, por ser concebido de manera santa en María y haber nacido de María y haber sido del linaje de David, eso no era suficiente.
Él tenía que morir. Y en Génesis, hermano, había anunciado que la serpiente lo heriría en su talón. Y por lo tanto, también Isaías explica que sería herido por nuestras rebeliones. Finalmente, Gálatas declara en el versículo 13 del capítulo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y esa palabra, hermano, es muy importante entenderla, porque redimir significa liberar mediante el pago de un precio. Nosotros estábamos bajo la ley, como veíamos los domingos anteriores. Nosotros estábamos bajo la sentencia justa que pronunció la ley contra nosotros, porque habíamos quebrantado la ley. Y como vimos en cultos anteriores, la ley puede revelar tu pecado, la ley puede acusar al transgresor, la ley puede mostrar tu culpa inclusive, pero nunca te puede justificar. Para ser aceptos delante de Dios necesitamos esa obediencia perfecta, y esa obediencia perfecta la trajo solo el perfecto, que es nuestro Señor Jesús. Bien. Por lo tanto, Cristo, hermano, de manera voluntaria tomó nuestro lugar. En la cruz recibió la maldición que nosotros merecíamos. Él, santo, fue tratado como culpable para que los culpables fuéramos tratados como justos. Satanás hirió en el talón al Mesías en la cruz, pero mediante esa misma muerte, Cristo aplastó la cabeza de Satanás. Por lo tanto, la cruz, en su momento, hermano, que pareció una derrota inesperada, no lo fue. Fue la victoria prometida desde Génesis en el huerto del Edén. Y la resurrección finalmente representa esa victoria. El mensaje apostólico, hermano, el mensaje que nos predicaron los apóstoles no consistía solamente en presentar una religión nueva. No consistía en presentar una fe nueva que estaba desconectada de todo el pasado. El Antiguo Testamento, hermano, no está desconectado del Nuevo Testamento. No quiere decir que ahora empezamos una nueva era en donde Cristo vale y la ley no vale. No, hermano. Los apóstoles anunciaban que Dios había cumplido en Jesús la antigua promesa. Los apóstoles nos hacían previsualizar el cumplimiento de esa promesa. Ese Cristo crucificado y resucitado es el centro de toda la Escritura. Como hemos visto, los que estaban antes del Señor Jesús miraban hacia el futuro, ese Mesías prometido, y nosotros que estamos después miramos hacia el pasado, ese Mesías que murió. Por lo tanto, Cristo crucificado y resucitado es el centro de toda la Escritura. Él es la simiente, Él es el hijo de Abraham, Él es el hijo de David, Él es el profeta semejante a Moisés que profetizaría a su pueblo, que hablaría con autoridad de Dios, que fue nacido de una virgen, que fue llamado Emmanuel, el siervo herido, el Rey eterno. Él finalmente es el cumplimiento de Génesis 3:15. Y lo que la ley nunca pudo conceder, hermano, Cristo lo concedió. El perdón de nuestros pecados y la justificación. Y esta es la buena nueva. Esta es la buena noticia, que comenzó con la promesa en medio de la maldición y resplandeció plenamente en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Pero no quiero quedarme hasta ahí, sino que quiero invitarte a que creas en el Señor Jesús, porque esta promesa llega a todos aquellos que creen. Llegamos ahora a esa pregunta: ¿cómo alcanzar esta salvación por nosotros que somos pecadores? Bueno, Gálatas 3:26 responde diciendo: pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. ¿No somos hechos hijos de Dios por asistir a una iglesia? ¿No somos hechos hijos de Dios por haber leído cientos de libros? ¿No somos hechos hijos de Dios? Y este es el tema del libro de Gálatas finalmente, por haber guardado una religión toda nuestra vida. No somos hijos de Dios siquiera porque no pecáramos. Somos hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Y esa fe, hermano, no consiste solamente en tener información acerca de Jesús. Mucha gente tiene información. Y yo siempre que llego a este punto le pregunto a la persona: ¿qué diferencia hay entre su fe en Cristóbal Colón y su fe en Jesús? Y la persona me queda mirando: ¿pero qué tiene que ver Cristóbal Colón? Porque usted conoce a Cristóbal Colón a través de la historia, pero usted no cree en él. Y usted conoce a Jesús a través de la historia, le han hablado de él, usted ha escuchado predicaciones de él, conoce el término, ha leído su Biblia, pero no cree en él. ¿Qué diferencia hay entre su conocimiento de Cristóbal Colón y su conocimiento del Señor Jesús? La fe no quiere decir que usted tenga información del Señor.
La fe no quiere decir que usted sea un teólogo. La fe quiere decir Dios con nosotros. La fe quiere decir que usted tiene una relación filial con Él. La fe quiere decir que usted cree en Él y le recibe y le acepta como Señor y Salvador. Deja su vida en sus manos, así como veíamos los domingos pasados. La fe, hermano, es esa mano vacía que recibe humildemente de parte de Dios la salvación. No llegamos con nuestras obras, no llegamos con nuestros justos juicios, no llegamos con nuestros méritos, no llegamos con nuestros antecedentes, llegamos con las manos vacías, desnudos, avergonzados, sucios, inmundos. Por eso mi oración al principio fue: Señor, usa este vaso inmundo. Porque no hay nada que nosotros podamos presentar a Dios para ser salvos. Y cuán bueno es Dios. Que Pablo concluye el versículo 7 diciendo: por tanto, ya no eres siervo. Hermano, ya no eres siervo. Ya no estás bajo la tutela de la ley, ya no estás bajo los rudimentos de la fe. Ya no debes estar bajo la guía de la ley. Ahora eres un hijo, porque Jesús llegó a librarte. Jesús llegó a hacerte un coheredero. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. Aunque el creyente, hermano, atraviese pruebas, aunque el creyente tropiece en algunos momentos de su vida, el creyente continúa luchando contra su pecado, continúa luchando contra la maldad que hay en él, continúa la batalla, entendiendo que su posición ante Dios hoy día no cambia por cuanto pecado tenga, porque es hijo de Dios a través de Jesucristo. Hermanos, no le creamos la mentira a Satanás como en el huerto del Edén. No creamos que podemos ser más santos que el mismo Dios. Creamos su palabra. Todo aquel que está en Cristo es hijo. Todo aquel que no está en Él está en el reino de las tinieblas y es enemigo de Dios. Y esta verdad, hermano, debe producir seguridad eterna en nosotros, no una seguridad pasajera. Si dependiera de nosotros la salvación, hermano, la perdemos a cada minuto. Esta verdad debería también producir en nosotros humildad. ¿Quién soy yo? ¿Qué he logrado yo para tener esta seguridad de mi salvación? Nada. Nada. Si cuando pecamos ahí en el huerto del Edén, en ese mismo momento Dios prometió redención. En el foso del pecado. En el foso cenagoso, en ese barro, hundidos en la inmundicia, habiendo pecado en contra del soberano. Dios es que promete redención. ¿Quién te engañó y diciéndote que Dios es malo? ¿Quién te engañó diciéndote que Dios quiere lo malo para ti cuando Él ha venido a rescatarte a través de la fe en su Hijo Jesucristo? Esto debería provocar en nosotros humildad. Estar cada día humillados ante su presencia porque, Señor, yo no merezco esto. Yo no merezco esto. Esto además, hermano, debería producir en nosotros amor por nuestros hermanos. Porque la iglesia, hermano, es una familia de redimidos por un mismo Salvador. Y el pecado de mi hermano fue pagado por mi Señor Jesucristo. Por lo tanto, hermano, nuestra salvación nació en el propósito de Dios, en la eternidad. Fue prometida desde Génesis y cumplida en el Hijo, llegando el tiempo, aplicada por el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. No descansa nuestra salvación finalmente en nuestra fuerza o en cuanto nosotros nos aferramos a Dios, sino que descansa en la fidelidad de Dios, que Él nos sostiene aferrados a Él. Y aquel que condujo la historia hasta la plenitud del tiempo, también llevará a sus hijos hasta la plenitud de aquella gloria. Hermano, Dios sea glorificado. Amén. Y a Él sea siempre, hermano, nuestro agradecimiento, nuestra gratitud. Vivamos la realidad de la redención, porque ya no somos esclavos.
Ya no somos niños, ahora somos hijos y somos herederos. Y estamos viviendo la vida del reino. Y el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. Porque esa es una mentira también que Satanás, hermano, nos mete. Es que no puedo dejar esto. Sí puedes. Es que tu carne está acostumbrada, pero tu espíritu puede. Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, amor y dominio propio. Tú puedes vencer el pecado. El problema está en que todavía estás escuchando la voz del demonio en tu vida. Y si tú no tienes a Cristo en tu corazón, ven a Él en arrepentimiento y fe. Arrepiéntete de tus pecados. Pon tu fe en el Señor Jesús. Es nada más. No tienes ningún mérito que presentar. Adán y Eva, ¿qué tenían que presentar ahí? Nada. Los relatos bíblicos, hermanos, si usted lo analiza después de que Eva pecó, demuestran que Eva estaba esperando ese Mesías en cada hijo que tuvo. Pero no llegaría sino en el cumplimiento del tiempo. Hermano, Dios es soberano, es paciente. Dios es eterno. Nunca dude de su poder, nunca dude de sus promesas. Aférrate a Él tanto como puedas, porque Él te tiene aferrado y ha sido a Él, hermano, con todo su poder. Que Dios sea glorificado, hermano, y espero realmente que nuestra fe se fortalezca a través de estas verdades y ya no dudemos más, como niños que fluctúan. Un día bien y un día mal, no, hermano. Sigamos adelante, afirmados en la gracia de nuestro Señor.